Buenos días nuevamente. Gracias que están con nosotros en este espacio y contarles los eventos de las últimas horas porque son importantes y van a marcar tendencia y van a marcar la manera en la que van a cerrar los mercados en este viernes 5 de marzo. Primero, platicarles, 200 unidades está subiendo el promedio industrial Dow Jones en este día viernes, reaccionando a un dato económico importante. El dato económico es el informe de empleos, que simplemente vamos a hablar de los titulares porque hay mucho que decir sobre una crisis de mercado laboral que no está ni siquiera terminada de resolver en Estados Unidos. 379,000 empleos que se agregaron en el mes de febrero, mucho más de lo que estaban esperando los inversionistas. Pero aquí ahí va otro tema. Este buen dato puede también traerle malas noticias a los inversionistas. El buen desempeño económico puede representar otros riesgos para los inversionistas y para las perspectivas de recuperación. Y ese otro riesgo es el de la inflación. ¿Cuánto es solamente el espejismo porque hay vacunas, un paquete de alivio? ¿Cuánto es un pico de inflación y después se va a ir? ¿O cuánto llega para quedarse? Esta es una discusión que se instaló desde hace algunas semanas, de la que hemos hablado mucho, pero es muy importante porque esta es una discusión que va a dominar los siguientes meses en Estados Unidos y eso es muy importante. Para América Latina es doblemente importante porque ya estamos hablando de precios de los bonos de largo plazo, que son los que, bueno, pues regulan o son la referencia para préstamos de largo plazo en Estados Unidos. Ya estamos hablando de niveles de 1,6, 1,7, niveles a los que no se iba a llegar sino hasta el cierre de año. Es decir, que esta idea de inflación está impulsando, está presionando al alza las tasas de interés de largo plazo reflejadas en los bonos del Tesoro estadounidense. Y esto puede tener un impacto para los países que toman prestado, las empresas que toman prestado. En Estados Unidos, por ejemplo, para una hipoteca, bueno, pues también ya se está viendo reflejado. Por la importancia que reviste este tema, es que vamos a entrar de lleno al asunto y yo le agradezco mucho a nuestro invitado, a Sergio Negrete Cárdenas, desde Barcelona hoy, pero él es investigador de la Escuela de Negocios del ITESO y además tiene maestría y doctorado en economía en Essex y por supuesto que exdirectivo del Fondo Monetario Internacional, que ahora ya no se presumen esas cosas porque luego la gente empieza a criticar, pero me da mucho gusto porque todo este acumen que tú tienes económico nos puede hablar el día de hoy, Sergio, de lo que está pasando. Estas noticias económicas de recuperación son buenas, pero mira lo que está haciendo en las perspectivas de los bonos de 30 años, de la deuda de más largo plazo. Efectivamente, lo que se tiene un gran temor es que el paquete de recuperación de la administración Biden sea, vamos a entrecomillarlo, por favor, excesivo, que la inyección de gasto público de rescates sea de tal magnitud que, pues, digamos, vamos a decirlo de esa manera, empuje la demanda con fuerza, la demanda de corto plazo, empuje el empleo, como está ocurriendo toda esta expectativa, y efectivamente, entonces empuje la inflación y traiga consigo pues un aumento en las tasas de interés, no solo las de largo plazo, que ya se está reflejando, sino también, por supuesto, las oficiales, las de corto plazo, la propia Reserva Federal. Ya se verá si la Reserva Federal reacciona. Lo curioso es que en agosto de 20, no hace mucho tiempo, hace unos meses, Jerome Powell dijo explícitamente que la Reserva Federal no iba a subir tasas de interés hasta que hubiera evidencia clara de que estaba subiendo la inflación, o sea, de que no se iban a asustar ante posibilidades, vamos a decir, sino ante realidades, pero de que afecta a todo el mundo y, por supuesto, a países emergentes de la América Latina, evidentemente, porque, bueno, presiona al alza los costos de financiamiento y tasas emergentes que eran muy atractivas para inversionistas hace unos meses, hace unas semanas incluso, pues ya no tanto, porque Estados Unidos, los bonos estadounidenses, los más seguros, los más líquidos del mundo, empiezan a ofrecer un rendimiento pues más atractivo. Entonces empieza ese movimiento, esa salida de capitales de mercados emergentes hacia bonos estadounidenses. Entonces sí, es realmente, a ver, es bueno porque implica recuperación. ¿Qué tanto es espejismo? Ya lo descubriremos, pero ciertamente con, llamémosle, los costos colaterales que tienen esta clase de eventos. Y son costos colaterales muy altos, diría yo, en tiempos de pandemia. El año pasado hubo muchos países que pudieron no acudir, porque así lo quisieron, al Fondo Monetario, por ejemplo, para salir a los mercados y financiarse,
porque las tasas de interés han llegado al piso y esto ha sido muy importante para América Latina. Varios países optaron por ello y esas condiciones fueron las adecuadas y se financiaron muy bien en América Latina, pero como tú dices, tienes este doble problema, la salida de dinero, ¿no?, de estos mercados, pero además tienes un año de pandemia del cual no hemos salido como región, con vacunas que están llegando muy lento, y yo no sé cuántos recursos disponibles para seguir ayudando a los negocios, los hogares, y dentro de eso pues viene ahora esta nueva presión. Para ti, la inflación llegó para quedarse, es, digamos, va a ser una cosa natural de reacción, pero no se va a quedar, y entonces pues será un efecto muy reducido de muy corto plazo. Lo que nos dice la historia reciente es que cuando nos hemos asustado con esto, y el último gran susto fue la crisis de 2008-2009, en que hubo una inyección masiva también, ¿no?, de recursos, déficit, endeudamiento, para empujar, compensar el colapso económico, en ese caso por una crisis financiera, ahora por una crisis de salud que golpeó la economía, pero a lo que voy es que en 8-9, contra lo que esperaban muchos, como el día de hoy, no se desató la inflación. O sea, finalmente no hubo un brote inflacionario, se temía, se anticipó un poco y no ocurrió. Entonces, yo en ese sentido estoy más, digamos, con esa lección histórica reciente de que no va a haber un brote inflacionario importante, que como dicen mis colegas, las expectativas inflacionarias están firmemente ancladas y en ese sentido no es fácil que despegue la inflación, de la misma manera en que era fácil con expectativas en otra dirección, que despegaran esas expectativas, esa inflación en los 80s, en los 90s, ya en los 2000s, en la década pasada, no ha ocurrido. Y por eso Jerome Powell mismo hizo estas declaraciones tan sonadas en su momento, el mes de agosto pasado, de decir, a ver, no nos vamos a poner a reaccionar ante, por ejemplo, subida en el empleo, sino hasta que de veras veamos que el índice de precios, que la inflación sí se está moviendo. Entonces, bueno, estamos en compás de espera, pero la historia reciente nos indica que puede estarse sobre reaccionando en este temor inflacionario. Aunque, pues como lo sabemos, la inflación de vez en cuando da el zarpazo y pues no está de más estar listos, digamos, pero creo que no va a ocurrir en esta ocasión. Qué bueno que nos marcas la historia, porque hoy estamos entrando al mismo tema sobre el cual hemos hablado con otros economistas, que es ese famoso taper tantrum, ese berrinche de que reflejaría lo que están haciendo los inversionistas con este temor de que con estas presiones inflacionarias, bueno, pues empiece también lo que pasó en 2003 cuando empezó a retirar, 2003 creo que sí, cuando empezó a retirar la Reserva Federal ese estímulo monetario y ese tantrum que están haciendo los inversionistas, justamente porque ya no hay alivio de la Fed, porque ya nos volvimos adictos ¿no?, a lo que es la inyección de liquidez de la Reserva Federal, y por ahí también estamos entrando a un mismo tema, pero estamos metiéndonos más directamente al efecto que puede tener sobre nuestra región. Dicho lo cual, hablemos de nuestra región. ¿Qué deberían hacer los países de nuestra región en estas circunstancias donde además estamos en una semana que estamos cerrando en la que vimos monedas de todo el continente, el sol peruano, el real brasileño, pues caer a mínimos, presionadas por la fortaleza del dólar? Mucha gente está hablando, sí, el dólar se va a debilitar, etcétera. Pero en relación con Latinoamérica, yo lo estoy viendo difícil de que pase por cómo estamos nosotros. ¿Qué dices tú? Estoy contigo, es que pues las vacunas están tardando en llegar. Entonces, donde ya se ve un repunte fuerte, por supuesto, es Estados Unidos, pero con nosotros muy atrás. Entonces, tienen que seguir muy conscientes los países latinoamericanos que tienen que seguir aplicando políticas contracíclicas todavía en lo que llegan las vacunas y tienen su efecto y se llega a ese 70% que se supone que es la población que debe estar cubierta, vacunada, para ya tener bastante seguridad. Todavía falta. Entonces, deben de mantenerse las políticas contracíclicas, sí, siempre con un ojo a la inflación, pero tratando de acolchonar el impacto, porque esto no se ha acabado. Estamos todos tan ansiosos de que ya se acabe esta pesadilla y que estamos celebrando, sí, las vacunas, qué bueno, pero pues digamos que que queremos festejar, entrar en una fiesta donde todavía no nos abren la puerta. Estados Unidos ya está dentro de la fiesta, pero nosotros no. Entonces, mantener muchísima
prudencia por un lado y por otro esas políticas agresivas, llamémosle, de rescate de empleo, de combate a la pobreza, para que las economías no se hundan todavía en estos meses en lo que llegan y tienen efecto las vacunas. Para cerrar, que es un tema un poco más amplio, pero te pediría brevedad porque lo tendremos que tocar en otra oportunidad. Desde hace una década, cuando empezamos a hablar de la crisis financiera y de los efectos de todos los estímulos y de los efectos de esa crisis, pues empezamos a hablar mucho de los endeudamientos y los endeudamientos de las empresas, los endeudamientos de los gobiernos, y mucho se marcaba a empresas de Latinoamérica como Brasil, por ejemplo, como uno de los factores de riesgo. Este 2021, cuando es el año de la inversión para recuperarnos, pues también estamos hablando del año en el que hay esta preocupación de deudas sobre las deudas. Y si hay un ejemplo típico, o más bien un ejemplo muy claro, no típico, pero sí claro, y debería ser típico, de situación de endeudamiento, pues podemos señalar a Petróleos Mexicanos, pero además la señalamos porque Petróleos Mexicanos le pesa al gobierno mexicano y a los contribuyentes mexicanos, que es la empresa más endeudada del mundo, la petrolera más endeudada del mundo, y en estas condiciones, ¿no? De posible salida de dinero, me interesa más el bono americano que estar acá en mercados emergentes. Las cosas no están mejorando en América Latina, pero sí están mejorando acá. Pues se está volviendo más atractivo otro lugar que no es México. Y esta semana, en una de las conferencias de prensa del presidente de México, pues el director general de esta petrolera altamente endeudada dijo que el gobierno federal va a ser quien se va a encargar de lo que son las amortizaciones, de cumplir las obligaciones financieras de deuda de Petróleos Mexicanos para este año. La declaración sería, pues, para algunos quizá, qué bueno, si no fuera porque ya nos está costando más el caldo que las albóndigas esta empresa y sigue sin aumentar su producción lo que debería. México ya no es un país petrolero, es un país con petróleo y a mí me preocupa lo que representa para el país, los consumidores, los contribuyentes. Absolutamente. La situación de Pemex es terrible. No ha mejorado sus finanzas. Sus pérdidas el año pasado, 2020, fueron de 481 mil millones de pesos, 39% más que las pérdidas de 2019. Su deuda es de 110.300 millones de dólares, como has dicho, la petrolera más endeudada. O sea, está fuera de toda salvación. Esa empresa está quebrada y hasta podemos argumentar con ciertos parámetros que quebrada desde el año 2014. O sea, este gobierno heredó una pésima situación, hay que decirlo, pero la ha hecho peor, la ha agravado. Y en eso estamos. Y entonces Pemex, cuando logra emitir deuda, es carísima. Entonces en noviembre te emitió bonos, sí lo logró, pero a 6.87% a 5 años. El gobierno mexicano acaba de emitir bonos a 50 años a 3.7%. O sea, ya ni siquiera es comparable, ya no hablemos de Estados Unidos o de Europa, con el propio riesgo soberano mexicano. Pemex está en la estratosfera y pues es señal de el hundimiento de la empresa. Ojalá que el gobierno reaccione, pero ya la contaminación, Gabriel, es prácticamente inevitable. O sea, ya no hay forma que se pueda salvar a Pemex y no afecte negativamente, no contamine las finanzas públicas de México, y a saber qué tan grave va a ser, porque ¿qué sería lo más grave que puede ocurrir? Bueno, por ejemplo, que México pierda el grado de inversión. Ya lo perdió Pemex, ese ya está perdido, pero que ahora le toque el turno al gobierno mexicano de perder el grado de inversión, un retroceso que sería pavoroso en términos de finanzas públicas. Recordarle a la gente por qué es importante que se pierda el grado de inversión en términos de portafolios que nos escogen, en términos de crédito. Efectivamente, hay portafolios, hay muchos fondos de inversión, fondos de pensiones, que en sus reglas establecen claramente, pues para evitar riesgos mayúsculos, ¿no? A sus agremiados, a sus futuros pensionistas, que solo se puede invertir en ciertos bonos de alta calidad, vamos a llamarles así, y eso se le llama el grado de inversión. A la hora en que las calificadoras, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, te quitan ese grado de inversión y te clasifican como especulativo o en inglés junk, basura, bueno, pues sí, no es que la gente no compre tus bonos, hay quien los compra, pero son fondos más especializados en otra clase de riesgos y pues no, eso no le conviene, por supuesto, a nadie y menos todavía a un país soberano emergente como es México.
Y sobre todo si dicen que el petróleo es de los mexicanos, entonces si este changarro, esta empresa es nuestra, pues quisiéramos que nuestra empresa sea rentable y no estar hipotecando nuestro futuro a una empresa que no está funcionando, si es que queremos que el petróleo sea de los mexicanos en términos efectivos, de eso estoy hablando. Este es un tema que da para mucho más, pero el día de hoy el tema de los bonos, la recuperación, la inflación, han dominado la semana y por eso yo te agradezco primero que me permitas concentrarme mucho de nuestra conversación en ello y decirle a la gente que Pemex es un ejemplo, pero hay que mirar adentro en donde sea que nos estén mirando ustedes, en qué país, en América Latina, y entender que lo que está sucediendo en Estados Unidos tiene este tipo de repercusiones potenciales para nuestra región y en un momento todavía muy delicado. Gracias por tu tiempo, Sergio Negrete Cárdenas. No, no a ti, Aurelio. Un gusto, un honor estar contigo con todo tu auditorio. Muchas gracias. Buen día, buen fin de semana.